Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el día de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la casa, en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestras manos. Y lo comeréis apresuradamente, en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria y celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Vamos a orar por el sermón del día de hoy. Padre bendito, Dios soberano, le damos gracias, Señor, por compartir su palabra, Señor. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder aprender un poco más de usted, Señor, mediante su hermoso evangelio. En especial en este sermón, Señor, le queremos pedir por cada oyente, Señor, por cada persona que está escuchando este sermón, para que usted pueda ablandar ese corazón, darles el entendimiento necesario para poder entender cuán hermoso es su evangelio y cuán grande sacrificio usted ha hecho por cada uno de ellos, por cada uno de nosotros. Le agradecemos por esta oportunidad y lo bendecimos y le damos honra en cada segundo de nuestras vidas, Señor. En el nombre y por los méritos de su Hijo amado Jesucristo. Amén. En el sermón del día de hoy podemos ver cómo el Señor da instrucciones específicas al pueblo de Israel para celebrar la primera Pascua. Entonces, como lo leímos en los versículos anteriormente, vemos que primero les dice que va a haber una celebración que sería la primera Pascua, y le da algunas instrucciones de lo que ellos deben hacer. Y también esto viene de la mano y es el anticipo a la 10ª plaga que él, con la cual él herirá al pueblo de Egipto, ¿cierto? Entonces, por medio de esta primera Pascua, fueron librados del juicio que emitió Dios sobre la tierra de Egipto. Y la sangre que
la sangre del cordero en los marcos de las puertas indicaba que aquel ángel que iba a pasar, que es el ángel exterminador, tendría que pasar de largo y no podría tocar la casa de aquellas personas, ¿cierto? O sea, podemos entender que el pueblo Israel y todo el que creía, el que creyó, el que tuvo fe en él, iba a pintar con sangre, iba a hacer, iba a creer, iba a hacer realidad la petición de Jehová en ese momento. Entonces podemos entender que Jesucristo es nuestro Pascual, ¿cierto? Y lo podemos ver en el Antiguo Testamento, como la liberación del pueblo de Egipto, del pueblo de Israel, es liberado en Egipto. Y así mismo lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo Dios nos libera del pecado mediante Jesucristo. Entonces vemos estas dos cosas que están totalmente relacionadas. La sangre del cordero sacrificada untada en los marcos de las puertas simboliza la hermosa sangre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual el juicio divino que está por venir pasará de largo. Pero esto solo aplica bajo una condición. O sea, lo primero que tendría que hacer el pueblo de Egipto era cumplir lo que Jesús por medio de Moisés le indicaba, ¿cierto? Pero también había una condición que era que todas las personas tenían que poner fe y tenían que creer en lo que le estaban pidiendo. De esa misma forma, nosotros, o como lo dije anteriormente, en el Nuevo Testamento tenemos que tener fe en Jesucristo y en su trabajo redentor. De esa forma, Jesús nos libera del pecado, nos entrega, además de liberarnos del pecado, como añadiendo a eso, nos entrega una salvación eterna junto a Él. Y ahora podemos ver algunas cosas que son representativas en el Cordero de la Pascua, ¿cierto? En la Pascua de los hebreos con Cristo, nuestro Salvador, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunas representaciones. Y la primera que vamos a representar es la plaga, cómo representa el castigo de Dios para la satisfacción de su justicia. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que saber es que Dios es justo. Dios es justicia. Y cada una de las plagas que le mostró al pueblo egipcio, recordando que fueron 10 plagas, y a los hebreos era para mostrar su grandeza. Y el motivo especial de cada una de esas plagas era la destrucción o era atacar directamente a cada uno de los dioses del pueblo egipcio. Contextualizando, el pueblo egipcio tenía muchos dioses. Tenía dioses para cada cosa que se le ocurriera. Entonces Dios con estas plagas atacó cada uno de sus dioses y mostrando su verdadera justicia y mostrando que Él es el único y verdadero Dios. Estos primogénitos, que eran la 10ª plaga, ¿cierto?, apuntaban también a Cristo. Y Dios en su entera o en su gran misericordia muestra el sacrificio vicario de Cristo, los primogénitos de su pueblo. ¿Amén? Es por esa razón que Él manda al pueblo hebreo a pintar y hacer el sacrificio del cordero y a pintar el dintel y el poste de sus puertas para que el ángel exterminador pasara de largo, ¿cierto? Toda la gente que estaba ahí, en ese momento, en el contexto de los versículos bíblicos, que serían los hebreos, el pueblo de Israel y los egipcios, representaban al mundo. Recordamos que estamos haciendo representación de lo que acontecía ahí con lo que aconteció con Cristo en su sacrificio en la cruz. Entonces vemos cómo los hebreos y los egipcios representan al mundo, porque esas cosas no han cambiado. Y como lo dije anteriormente, ellos tenían muchos dioses, los egipcios, pero también estaban llenos de pecado.
y no solamente ellos, sino que los hebreos. El apóstol Pablo en Romanos nos dice que no hay ni uno que no tenga pecado, ni siquiera uno. Y así como hubo en los tiempos de Moisés, ahora o después cuando vino Jesucristo también, no hay nadie que se salve de tener pecado. El cordero sacrificado, también podemos ver que el cordero sacrificado en esta Pascua representa a Cristo. El cordero sacrificado por la Pascua tenía que cumplir ciertos requisitos, que fue lo que leímos en los versículos anteriores. No tenía que tener defecto, tenía que tener un año, tenía que ser tomado de oveja, no podía tener defecto, y además tenía que ser guardado una cantidad de días, ¿cierto? Nosotros podemos ver que Cristo no tenía manchas ni pecados. Él también era perfecto. No tenía error alguno. Y así todo fue humillado, fue golpeado, fue encarnecido. Y Isaías nos dice que él no abrió su boca y como cordero fue llevado al matadero para pagar las culpas de todos nosotros, de todos los que creen. De todos los que creen y tienen fe en él. También podemos ver cómo el cordero pascual es sacrificado y usado para la salvación de aquellos que usaron ese sacrificio para salvar. El cordero es sacrificado para la celebración de la primera Pascua. Recordemos que esta es la primera Pascua que instituyó Jehová por medio de Moisés para que la celebraran y la celebraran de ahí en adelante, en todos los años. Y su sangre fue usada para marcar los marcos de las puertas, como Jehová lo había dicho. Y de esa forma el ángel exterminador o el ángel de la muerte tendría que pasar de largo. Podemos ver que al igual que ese cordero que fue sacrificado y su sangre sirvió para que las casas de los creyentes fueran marcadas y así el ángel de la muerte pasara, de esa misma forma la sangre derramada por Cristo en la cruz hace un trabajo por nosotros. De esa misma forma, Cristo nos marca con su sangre derramada en la cruz para decirnos que somos salvos y de esa forma librarnos de una muerte y de una nación eterna. Y a su vez hace que el ángel de la muerte, de una muerte eterna, pase de largo y nos deje estar junto a él. También vemos como representación las hierbas amargas que representaban el acuerdo o el recuerdo de la esclavitud. En este caso no debería llevar a ver nuestra actual condición pecaminosa. Entonces las hierbas amargas eran un acompañamiento al cordero, ¿cierto? Iban a comer cordero, pan sin levadura y las hierbas amargas. Fueron representación de un pueblo esclavizado por muchos años. Recordemos que el pueblo de Israel estuvo esclavizado por más de 400 años, ¿cierto? Y que ahora era la representación, o en estos momentos, es la representación del pecado en nosotros, es la condición llena de pecados. Como lo dije anteriormente, todos somos pecadores, no hay ni siquiera uno que se salve. Los hebreos del tiempo de la liberación de Israel, los hebreos representan al pueblo de Cristo, al pueblo de Dios. Entonces podemos ver cómo la representación que da cómo los hebreos serían la iglesia de Cristo, sería su pueblo. Al igual que nosotros, ellos tuvieron salvación mediante el confiar en lo que Dios le había entregado, en lo que Dios le había pedido, y creyendo en un cordero sacrificado. Al igual que nosotros, ellos tuvieron fe para creer en que ese cordero iba a darles la tranquilidad de que la muerte iba a pasar por fuera y
de que la muerte iba a pasar por fuera de sus hogares y no iban a atacarlos a ellos. De esa misma forma nosotros creemos en Jesucristo y en su salvación redentora. Los egipcios de esos años representan al mundo. Cuando yo hablo del mundo, hablo de la gente externa a su iglesia, de los que aún no han sido tocados por la palabra de Dios, aún no tienen la elección de Cristo. Y los egipcios representan a todos los que no creen en Cristo, a todos los que no creen en el sacrificio de Jesucristo en la cruz como su redentor. En estos tiempos, y al igual que los egipcios, el mundo tiene un Dios para cada cosa. Y esto es muy importante porque entendemos que los egipcios tenían un Dios para cada cosa. Y lo vemos como representación. A los egipcios son a los que no creen en Dios o a los que se imaginan tener un Dios creado en sus propias cabezas. Y podemos ver mucho eso cuando nosotros conversamos con la gente o evangelizamos o hacemos un trabajo de las iglesias. Podemos ver que toda la gente tiene un Dios que no es bíblico, que es creado por ellos. De esa misma forma, los egipcios creían en sus dioses y los hacían verdaderos. En estos tiempos estamos viviendo tiempos muy peligrosos donde cada persona tiene un Dios que no aparece en la Biblia, que son creados en sus cabezas. Es por eso la importancia de la evangelización y de los estudios bíblicos que tenemos para defender el hermoso evangelio que Cristo nos ha dejado. También vemos que el ángel de la muerte, pasando de largo, al ver la sangre del cordero, representa la hermosa obra en que vemos la misericordia de Dios para con sus hijos, pasando por alto nuestra maldad al vernos lavados por la sangre de Cristo. Hermanos, Jesús es el único ser que puede librarnos del pecado. Es el único ser que puede ocupar tu lugar para que tú seas lavado de todo el pecado. Para todo ser que se arrepienta de verdad. Para todo el que se arrepienta de sus deseos mundanos. Para todo el que acepte que es un hacedor de maldad, de ser rencoroso y de ser orgulloso. Solamente Cristo puede hacer esa maravillosa obra. Y todo aquel que cree, todo aquel que muestre un arrepentimiento verdadero, obtendrá salvación en la infinita misericordia de Dios. No tenemos como los hebreos que tenían que matar a un cordero, con su sangre pintar las puertas de sus hogares. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Y esa es una diferencia entre el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la celebración de la Pascua. El sacrificio de la celebración de la Pascua tenía unos requisitos, que era matar a un cordero, tenerlo ciertos días, pintar los dinteles de la puerta para que el ángel exterminador o el ángel de la muerte pasara. El sacrificio de Cristo es perfecto. No tienes que hacer nada, solamente tienes que, primero, darte cuenta de tu condición y de creer verdaderamente en Él. Solamente de esa forma tú obtendrás salvación. Ya no tenemos que hacer sacrificios, no tenemos que entregar nada, no debemos hacer nada. Solamente Dios es el que obra en nosotros. Solo debemos creer y confiar en Él. Solo debemos comprender y entender que bajo nuestros propios méritos, bajo nuestra propia conducta, bajo nuestras obras que pensamos que son buenas, jamás llegaremos a salvarnos. Si alguien piensa de esa forma, Cristo no hubiera tenido que venir. Si alguien piensa que Él es suficientemente bueno para lograr una salvación o lograr la santidad, créame que Cristo no debió haber venido y que su obra no hubiera sido perfecta, no hubiera sido necesaria. Esa es la razón por la cual Dios mismo se hizo carne para venir
a salvarnos, porque lo que era imposible para el hombre, lo que es imposible para nosotros, Dios lo tuvo que hacer. Dios lo tuvo que hacer posible y lo hizo en Cristo. Es en Cristo donde está nuestra justicia. Es en Cristo donde está nuestra esperanza. Es en Cristo donde está nuestra paz. Es en Cristo donde está nuestra salvación. Yo los invito, hermanos, amigos, oyentes, ve a Jesús, ve a Cristo, humíllate y confiesa que Él es el único Dios. Al igual como lo hicieron los hebreos, que estaban rodeados de dioses de mentira, que estaban rodeados de dioses creados por los egipcios. Con esa misma fe, con ese mismo creer, hazlo tú, hermano. Al igual que los egipcios, el mundo de hoy está totalmente pervertido, creándose dioses de acuerdo a sus necesidades. Y vemos que pueden pasar muchos años, centenares de años, pero la condición humana no cambia. Es por esa razón que hoy los invito a todos los que están escuchando este sermón a seguir a Cristo y disfrutar de su hermoso amor, disfrutar de su infinito amor, a conocerlo y a entender al ser más hermoso que puede existir en esta vida. Aférrate al glorioso evangelio de Jesús, al amor eterno de Dios. En Romanos 8, del 31 al 37 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni en su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas en el matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó primero. Ya para dar término a este sermón, hermanos, los invito a aferrarse a buscar el hermoso evangelio de Cristo, a creer en ese sacrificio que hizo Él por cada uno de nosotros. No importa lo que estés viviendo, Él te dará la paz que necesitas. Él es el sacrificio perfecto, que no estimó nada para ocupar tu lugar. Damos gracias al Señor por esa hermosa bendición y ese hermoso sacrificio que hizo Cristo por nosotros, por cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar para dar término al sermón del día de hoy. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por el sermón del día de hoy, Señor. Gracias por darnos el entendimiento y ver que el hermoso sacrificio de Cristo en nosotros, Señor, fue perfecto. Que no necesitamos nada más que de Él para estar a su lado, Señor. No necesitamos nada más que Él para ser perdonados, Señor. Te damos gracias por su hermoso sacrificio, Señor, y pedimos por cada oyente de este sermón, Señor, para que se aferre a usted, Señor, le busque, quiera agradarle, Señor,
quiera buscarle, quiera conocerle cada día más, Señor. Le damos gracias por esta iglesia, Señor, por cada uno de nuestros hermanos, para que Dios siga obrando en nosotros, Señor. También le pedimos, Señor, por la evangelización que tiene que tener cada hermano para que podamos expandir su palabra, podamos, Señor, ayudar a más gente a conocer su hermoso evangelio y de esa forma, Señor, mostrarle su hermoso sacrificio, Señor, su perfecto sacrificio. Le damos gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.